Jesús fue tentado en todo según las Escrituras, pero dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que nosotros no somos la excepción y nosotros vamos en esta mañana a estar tocando el tema, el proceso de la tentación. Voy a comenzar leyendo la Escritura en el libro de Santiago, el capítulo 1, verso 12 y verso 13 para todos ustedes. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa la palabra tentación o qué es la tentación? Bueno, le voy a dar una definición personal. Es una solicitud para el mal. Tentación es una solicitud para el mal. La tentación es un tiempo de prueba, es un tiempo de peligro, es una oportunidad para romper los límites o las reglas legales o establecidas. Yo persigo en esta mañana 6 objetivos para compartirlos con ustedes, y el primero es descubrir el proceso de la tentación. Nosotros vamos a descubrir en el desarrollo de estos cortos minutos, vamos a descubrir cómo es el proceso o el desarrollo de la tentación. Número 2, vamos a aprender cómo vivir en victoria cuando viene el tiempo de la tentación. Número 3, vamos a estar apercibidos para no ser destruidos. Nosotros siempre tenemos que estar alerta para no ser destruidos por la tentación. Número 4, vamos a aprender a cómo resistir durante la prueba o durante la tentación. Número 5, vamos a probar a Dios nuestro amor hacia Él, nuestra fidelidad, y vamos a poder triunfar cuando venga el tiempo de tentación. Y número 6, vamos a descubrir la forma en que el diablo opera, en cómo se esconde él detrás de la tentación para derrotarnos, para intentar vencernos, para intentar someternos a su voluntad y sacarnos del propósito de Dios. Número 1, la tentación comienza con un deseo de suplir o de satisfacer una necesidad legal de manera ilegal. Quiero aportar que hablando de los deseos que están en nuestro cuerpo físico, son deseos que son legales, que son naturales, porque Dios los puso ahí. El deseo sexual no es un deseo insano, no es un deseo malo, sino que es algo que Dios puso ahí porque nosotros somos seres sexuales. Es decir, Dios nos puso esos deseos para que los disfrutemos, pero dentro de la legalidad del matrimonio. Y cuando nosotros queremos satisfacer esos deseos de la manera incorrecta, entonces es a través de una tentación que llega o de una sugerencia para satisfacer ese deseo, que es un deseo natural, de manera ilegal. La forma de evitarlo es guardando siempre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. La Biblia dice que guardemos nuestro ser, todo nuestro ser, y el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre he dicho que hay 3 cosas que a todos nos gustan: lo ilegal, lo inmoral y lo que engorda. Y cuando lo ilegal se presenta como una sugerencia, ¿verdad? Siempre nosotros somos tentados. El ladrón, cuando tiene la oportunidad, ve una cartera a un lado y la oportunidad del descuido del propietario de la cartera o del teléfono para robarlo, entonces eso es un periodo de tentación y de prueba para esa persona. Entonces es algo ilegal que nosotros debemos evitar, porque cuando nosotros caemos en ese tipo de tentación y robamos, entonces ya estamos transgrediendo la barrera de lo legal. Nos estamos acercando al camino de la ilegalidad. ¿Para qué? Para robar un producto o una propiedad de alguien. Lo inmoral, bueno, acabo de poner un ejemplo de algo que
es un ejemplo de una necesidad sexual que alguien puede tener y que debe de ser satisfecha dentro del estado del matrimonio. Pero cuando nosotros tratamos de suplir esa necesidad de manera ilegal, es decir, fuera del matrimonio, usted conoció a otra persona que no es su esposa, que no es su cónyuge, y usted trata de satisfacer esa necesidad, ya se convierte en algo inmoral. Y bueno, lo que engorda, hay cosas que al ser humano nos gusta siempre disfrutar, nos gusta comer bien, nos gusta comer de más, y cuando nosotros estamos satisfaciendo más allá de los parámetros legales, algo que puede afectar nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entonces eso se convierte en algo que engorda y que nos gusta. A todos nos gusta comer bien, a todos nos gusta disfrutar, y nosotros tenemos que cuidarnos en esa área de que no se convierta en una tentación que nos lleve a transgredir el propósito o la voluntad de Dios. Número 2, yo tengo que entender que Dios nunca tienta a nadie. Acabamos de leer en la Escritura, en el libro de Santiago, lo vuelvo a leer, el versículo 12 de Santiago, capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es soportar? ¿Quiere decir que yo me tengo que someter, o que es solamente depender cuando llega la tentación y me está golpeando? No quiere decir eso. El varón que soporta la tentación habla de fortaleza, de una fortaleza espiritual que yo tengo que tener. Y esa fortaleza yo la voy a recibir en la medida, o la voy a tener en la medida que yo obedezco la palabra de Dios, que yo conozco la palabra de Dios, que yo leo la palabra de Dios. Y hay situaciones que solamente las puedo soportar o las puedo resistir cuando yo soy fuerte, porque la Biblia dice que cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Entonces es la manera en que nosotros vamos a soportar la tentación, es decir, vamos a estar fuertes cuando llegue y el momento de prueba, de tentación. Entonces, ¿qué pasa después? Dice la Biblia que recibiremos la corona de vida, no el virus o el coronavirus, sino que recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces se necesita amar a Dios para poder soportar cualquier tipo de tentación. Después dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando aquí dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal, en otras palabras, debió haber dicho del maligno. Dios no puede ser tentado por el maligno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, es un Dios puro, que no tiene ningún tipo de relación con el mal. Él no tiene tentaciones como nosotros. Así que las tentaciones vienen ¿para qué? Para hacer sucumbir a nosotros los seres humanos. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos la imagen y la semejanza de Dios, y que ahora que Cristo vive en nosotros tenemos dentro una fortaleza. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos fortalece. Es decir, si Cristo es en mí, yo puedo vencer cualquier tipo de tentación. Dios no tienta a nadie. Hay veces que he escuchado personas que dicen, no, pero ¿por qué Dios me envió esta prueba? ¿Por qué Dios puso a esta mujer en mi camino si yo tengo la mía? ¿Por qué Dios puso otra que es más bonita que la mía y que me está tentando y que además ella está siendo muy amable conmigo? Bueno, esa es una tentación, pero Dios no te envió esa tentación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia es un deseo fuerte por alguien o por alguien. Es un deseo fuerte. Concupiscencia mayormente lo enfocamos cuando se trata de hablar de sexualidad, pero no necesariamente quiere decir la palabra concupiscencia en ese nivel, sino que puede ser una concupiscencia por el deseo fuerte de algo, que puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser otra cosa, un mueble, un objeto, un deseo muy fuerte por algo y se convierte en concupiscencia. Es el principio de la tentación. Después dice la Biblia que somos atraídos, ¿sí? Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Es el imán
la atracción es el imán de la tentación. Y cuando nosotros estamos sintiendo ese deseo profundo, ese deseo fuerte por aquella cosa o persona u objeto, entonces estamos siendo atraídos. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de seducción. Dice que somos atraídos y somos seducidos. ¿Qué significa la palabra seducción? Bueno, le doy mi interpretación personal. Es la anestesia de la tentación. La seducción es la anestesia de la tentación. Quiere decir que hay un periodo en que la tentación me está haciendo perder mis facultades, la habilidad de pensar, la habilidad de discernir entre el bien y el mal, y llega un momento de estupor o de estupidez. Es decir, llega un momento en que la seducción está funcionando como una anestesia y me está adormeciendo. ¿Y qué pasa después de la seducción? Primero, repito, concupiscencia, es deseo fuerte por algo. Después somos atraídos, arrastrados, después somos seducidos, y después viene la semilla, que es como la concepción. Dice que después que hemos sido atraídos, somos seducidos. Y después, verso 15, dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Quiere decir que hay un tiempo de concepción. Es decir, el semen del pecado ya ha entrado en tu alma. Pero quiero decirte que cuando esto está sucediendo, tú puedes abortar aún. El Salmo 7, verso 14, dice de la siguiente manera: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Es decir, el esperma entra en el óvulo de la mujer y entonces después ella concibe, y durante un tiempo en que la concepción, es decir, se empieza a desarrollar dentro de la persona, dentro de la mujer, dentro del vientre de esa mujer, entonces empieza a engendrar el pecado. El esperma entra en el óvulo de la mujer. Es como el pecado entró en tu corazón, entró en tu alma, y entonces la Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 27, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, la semilla del pecado empieza a crecer. Hay un tiempo de preñez. Vas a dar a luz de lo que estás preñado. El pecado se comete primero en el corazón. El problema del pecado está en el corazón, no en las acciones. Muchas veces nosotros pensamos que cuando ya el acto físico se concretó, es cuando nosotros estamos en el lugar, en el hotel con la persona, y es cuando se concreta el acto del adulterio, por ejemplo. Pero no es así, porque el acto primero se comete en el corazón. Es decir, la cama de muchos cristianos, la cama de muchas personas, no comienza en el sitio, sino en el corazón. Lo que Dios mira primero es el corazón. Así que por eso dice en Proverbios capítulo 23, verso 26, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. O sea, tú no puedes confiar en ti mismo. Así ha dicho el Señor en Jeremías 17, verso 5, dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Quiere decir que tú no puedes confiar en ti mismo. ¿Qué es confiar en Dios? Nosotros tenemos que confiar en Dios, pero para mí el término de confiar en Dios es salir corriendo para buscar protección. Hay un ejemplo en la Biblia, cuando José, dice la Biblia, que la mujer de Potifar lo estaba seduciendo, lo estaba atrayendo. Yo creo que la mujer era bonita, era hermosa, y que José estaba siendo ya seducido, estaba siendo anestesiado por el deseo, por la atracción que esa mujer representaba para él. Y cuando ella le estaba haciendo invitaciones seductoras, le estaba invitando, ¿verdad?, a pasar un tiempo con ella. Y entonces yo puedo ver que cuando José reacciona
¿verdad? Ya la semilla del pecado estaba entrando en el alma, en el corazón de José, y él estaba siendo seducido en sus sentidos físicos. Entonces, cuando él toma la decisión de repente, o la decisión repentina de salir corriendo, de salir huyendo del momento, dice la escritura que la mujer se quedó con la prenda de vestir de José, con la camisa o la parte de arriba. Yo creo que José ya estaba a punto de ser atraído por completo y de ser seducido por completo. Entonces, quiere decir que en el momento más difícil de la tentación, en el momento cumbre de la tentación, aún es tiempo de abortar y de salir huyendo. No permitas que el semen del pecado, que el semen de la tentación se quede en tu vientre espiritual, en tu alma, en tu cuerpo. ¿Para qué? Para que después se manifieste el pecado. No permitas. Es tiempo de salir corriendo. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Si José lo hizo, José lo hizo. Dice la escritura que nosotros lo podemos hacer. Si Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Número 5. Déjenme hablarle de 3 personas que cayeron en una tentación o que hicieron lo mismo, pero hay una diferencia entre estas 3 personas. Son personas X, pues un ejemplo ficticio, que hicieron lo mismo. Número 1, una que lo hizo literalmente, es decir, una persona cometió el acto físico literalmente, fue tentada a un acto de adulterio y lo hizo físicamente, lo hizo literalmente, se fue con la mujer, se acostó con ella y lo consumó. Número 2, otra persona lo hizo lo mismo, adulteró, pero fue en el corazón. Y el tercero lo hizo por ignorancia, pero pecó, es decir, alguien que no tiene un conocimiento de que el adulterio es malo. Pero la pregunta o el cuestionamiento para ustedes y para mí es, ¿quién de los 3 pecó? Posiblemente usted pueda pensar diferente, pero los 3 pecaron, los 3 cometieron pecado. Así que sea porque lo hizo con conocimiento de causa o sin conocimiento de causa, pero los 3 cometieron el mismo acto de adulterio. Y la Biblia nos enseña que Dios conoce la motivación del corazón. Déjenme leerle Hebreos capítulo 9, verso 7. Dice: solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, el tercer ejemplo que yo le di habla de los pecados de ignorancia. Es decir, la ignorancia no cancela la verdad. Los 3 pecaron y los 3 necesitan la sangre de Cristo para ser perdonados. Aquí aprovecho la oportunidad para decirle que posiblemente usted se encuentra ya en un proceso de tentación en el que usted ya sucumbió, en el que usted ya está dentro y ahora no sabe cómo salir. Quiero decirle que la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarlo de todo pecado una vez que usted se arrepienta. Dice la Biblia que si confesamos nuestras faltas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios conoce la motivación que hay en el corazón. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Estoy leyendo Proverbios 16, verso 2. Cuando el cristiano peca, debe de ser un asunto de accidente. No debe de ser por costumbre o porque ya te habituaste a que Dios te perdone. No tiene que ser un estilo de vida el que nosotros nos acostumbremos a que yo peco porque Dios me perdona, que yo puedo pecar porque yo sé que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y Él me puede perdonar. No permitas que eso suceda en tu corazón. Hay 7 cosas que suceden cuando viene la tentación. Número 1, un deseo. Número 2, es una atracción. Número 3, somos seducidos. Número 4, hay una concepción del pecado. Número 5, se convierte en una acción. Después, el número 6, viene un estado de preñez. Y número 7, hay una producción de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado consumado da a luz muerte, es decir, llegó a su totalidad. Y la pregunta es, ¿Dios te perdona?
Sí, Dios te perdona, siempre que tú te arrepientes, Dios te perdona, pero en ti se produce algo. En tu corazón, en tu espíritu, hay una producción de muerte en un área. Es decir, una persona que cometió un acto de adulterio, Dios la perdonó, pero hay una consecuencia. Y la consecuencia muchas veces es que hay que esperar 9 meses para ver la consecuencia llorando, la consecuencia moviéndose y la consecuencia, bueno, ahora tienes que mantener posiblemente un hijo fuera del matrimonio que no esperabas y que nadie me esperaba, y que viene a ser que acompañado de un dolor no solamente para las personas que cometieron el acto, sino para otras personas que eran ajenas y que vienen a ser perjudicadas. Dice la Escritura, Proverbios 4, 18 al verso 23, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vuelvo a repetirte que hay una consecuencia de muerte en un área específica de tu vida. Ejemplo de David, en el Salmo 51 del verso, usted puede leer ahí en casa del verso 1 al verso 19, solamente le leo el verso 4, cuando David cometió un acto semejante con la mujer de Urías Eteo. Dice la Biblia que él lo mandó al hombre al frente de la batalla, y él mandó traer a la mujer y la tomó para él. Pero David tenía una cosa, que él se arrepentía de inmediato. Dijo él, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. Así que, ¿cómo yo puedo vencer la tentación? Por la palabra. Número 1, yo venzo por la palabra. David, ¿por qué venció David? Por la palabra, porque él sabía que si él se arrepentía y le pedía a Dios perdón, verdaderamente Dios lo iba a perdonar. Yo no veo en la Biblia otros registros donde David volvió a hacer lo mismo que hizo en este ejemplo del Salmo 51. Es decir, que tomó a una mujer que no era la suya, que mató al esposo de esta y que después él tomó a esa mujer para él. Ahora, ¿hubo consecuencias? Claro que hubo consecuencias que él tuvo que arrastrar. Entonces después, ¿cómo puedo vencer? Por la palabra, poniendo la ley de Dios en mi mente y en mi corazón por medio de la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 29, dice después que a través del hecho de congregarnos, como algunos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Es decir, nosotros en este tiempo que por razones ajenas a nuestra voluntad estamos dejando de congregarnos en una iglesia, en un lugar, no dejemos de buscar el rostro de Dios, no dejemos de entender que la iglesia somos nosotros y que nosotros tenemos que seguir buscando siempre la presencia de Dios, buscando su rostro, leyendo la palabra, porque por la palabra es que nosotros vamos a vencer la tentación. Es decir, viene la tentación, pero yo sé que el adulterio no es permitido por Dios, así que yo puedo guardar mi corazón y mi mente por medio de la alabanza. Número 2, yo venzo a Satanás, venzo la tentación. Y el Salmo 40, verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Yo creo que cuando viene la tentación y yo alabo y yo glorifico a Dios, entonces yo puedo vencer, porque estoy consciente de que estoy siendo tentado y que ahora yo puedo vencer por medio de la alabanza. Número 3, por medio de la oración y del ayuno, yo puedo vencer. Número 4, guardando, como ya hablamos del estado de nuestro corazón. Proverbios 4, 22, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Número 2, tengo que reconocer la operación de la obra de Satanás. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, todo aquello que no viene de Dios, todo aquello que contradice la palabra de Dios, y que viene como una sugerencia, como una oferta para que yo tome un atrecho, un camino corto, para suplir una necesidad, para suplir un deseo
que es puro, que es santo, que es bueno y que Dios lo puso ahí de la manera inapropiada. Yo tengo que reconocer cuando viene ese tipo de sugerencia. Número 3, tengo que vivir en un estado de renuncia permanente a todo lo que tenga relación con el pecado. Si yo no estoy seguro que algo es pecado o no lo es, mejor ¿cómo se dice? La respuesta es mejor no lo hagas. Si no estás seguro, no lo hagas. Teme al Señor, número 4, y apártate del mal. Si tú no te apartas de la iniquidad, Dios se apartará de ti. Porque la Escritura nos enseña en el Salmo 6, verso 8, dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Ezequiel capítulo 18, verso 26. Y número 5, dice reconocer que hay pecados que no tengo la capacidad de confrontar, pero tengo que huir de ellos. ¿Qué hizo José? Volvemos al ejemplo de José. Cuando él se dio cuenta que él estaba sucumbiendo ante el pecado, él tuvo el arrojo de salir huyendo. Y segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22, nos da la respuesta y la fórmula para salir de ese tipo de pecados pasionales o de pecados juveniles. Dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quiere decir que hay un tipo de pecados en los que yo no tengo que resistirlos, sino que tengo que salir huyendo de ellos. No te acerques a la puerta de la mujer extraña, no te acerques a los lugares donde tú sabes que hay tentación. Si tú sabes que llegando a la casa de tu amigo X, al entrar él te va a poner en la mesa una botella de whisky, una botella de cerveza, y tú saliste de una vida de alcoholismo, entonces no tienes por qué visitar la casa de tu amigo X. Huye de la tentación, o sea, evítalo. Tú tienes que conocerte, tú tienes que saber cuál es tu debilidad, y cuando tú descubres e identificas tu debilidad, tú tienes que cuidarte de que no vayas a sitios donde tu debilidad va a ser confrontada, donde va a ser atacada. Número 6, necesito desesperadamente la presencia del Espíritu Santo. Dice en Efesios 4:30, estoy terminando, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si amas a Dios, si me amas, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Entonces necesitamos desesperadamente aprender a guardar los mandamientos, los preceptos de la palabra de Dios. San Juan capítulo 14, verso 15 es lo que nos enseña. Así que, mis amigos, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que la tentación nunca va a terminar. La tentación siempre va a estar presente todos los días de nuestra vida. Alguien preguntaba en alguna oportunidad: pastor, pero yo ¿cómo puedo dejar de ser tentado? No se puede, porque mientras estemos en este cuerpo de carne, nosotros vamos a ser tentados. Los 365 días del año, nosotros vamos a ser tentados. Así que no hay una fórmula para que esto termine, pero sí hay una fórmula y hay una respuesta que yo te he compartido hoy para que tú puedas vencer sobre la tentación, que tú puedas tener victoria sobre la tentación. Lee la palabra, busca el rostro del Señor, relaciónate con gente que es de bendición para tu vida, que te va a hacer o te va a aportar elementos para que tú no puedas o que tú no sucumbas a la tentación. Aléjate de las malas compañías, aléjate de los sitios que son peligrosos y donde tú eres vulnerable. Tienes que reconocer que no eres el super cristiano como pensabas, porque muchos han caído por eso. Así que como no eres o no somos el super cristiano, vamos a cuidarnos de asistir a lugares donde somos vulnerables. Esto ha sido el consejo de hoy. Tu amigo, el pastor Alfonso Sarabia, he compartido contigo hoy el proceso de la tentación. Te esperamos en una próxima entrega, el próximo domingo, a la misma hora, por este canal de la Iglesia Maranatha Coro a través de Facebook Live. Y queremos invitarte a que
nos acompañes. Si tú vives aquí en esta ciudad de Coro, en Venezuela, bueno, acompáñanos, visítanos, llámanos por teléfono. Les van a aparecer ahí en la pantalla nuestros números de teléfono. Y que si tú necesitas una casa de luz, porque actualmente no estamos en nuestra sede, no podemos estar mientras el gobierno no nos lo permite, pero sí podemos reunirnos en nuestras casas de luz, donde te invitamos y te esperamos cerca de tu domicilio. Debe de haber alguna, y si no, bueno, pues podemos empezar a visitarte en tu comunidad, si tú quieres ser un anfitrión de una de nuestras casas de luz.